El día de hoy tenemos el placer de presentar a Tiffany Marín. Tiffany nos va a contar un poco acerca de denme un segundito que estoy dando el ingreso a alguien por aquí, ya. Acerca de nanopartículas magnéticas con unas potenciales aplicaciones biomédicas. Tiffany es química magíster y doctora en ciencias químicas. Ella tiene pues una trayectoria muy interesante en la obtención y caracterización de nanomateriales y nanocompuestos. Actualmente es profesora, es docente universitaria tanto en la Universidad de Antioquia como en el ITM y se encuentra actualmente también desempeñándose como directora técnica del grupo de investigación CIEMAT de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, ante todo, Tiffany, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a contarnos un poco acerca de tu trabajo. Ya saben cómo es la metodología, entonces la idea es que escuchemos a Tiffany, la vamos a escuchar alrededor de 30-35 minutos y posteriormente pues les vamos a pedir que por favor pues, se animen a alzar la mano, a hacer sus preguntas o no la ponen en el chat y nosotros se la compartimos a Tiffany, ¿vale? Entonces, Tiffany, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí y que disfruten la charla. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a ustedes por la organización, por la invitación, por esta charlas que ustedes están ofreciendo, que veo que han tenido mucho auge y que están súper ordenados ahora con todo este tema de materiales, que lo tienen por ciclos, y que yo creo que eso es algo que se necesita, o sea, estar pues como activos en el campo de investigación y de divulgación. Entonces, a ustedes muchas gracias por la invitación. Ahorita entonces yo voy a compartirles pantalla y entonces voy a contarles una charlita corta. Un segundito. Confirman que están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, te estamos viendo. Si quieres ponla en modo completo. Presentación. Espérenme un segundito, hago un cambio aquí. Aquí me pasó aquí algo que no quería que me pasara. Aquí tengo un segundito. Lo que quiero cambiar. Okay, no sé por qué esta no. Espérame un segundito. Aquí. Ahora sí. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy sobre lo que son nanopartículas magnéticas con potencial aplicación biomédica en sistemas de estímulo-respuesta. Es decir, no solamente sistemas que tienen una aplicación, sino que ellas necesitan un estímulo para poder tener una respuesta que muestre una aplicación en este campo biomédico. Entonces, como les decía Ángela, mi nombre es Tiffany Marín Restrepo y ahorita voy a... Ya. Como contenido de la presentación les voy a mostrar una breve introducción, pasaremos a hablar de los antecedentes que hay, publicaciones recientes y temas que ya se han estudiado sobre este tema, una metodología del trabajo que vengo a mostrarles, o resultados también que vengo a mostrarles y unos aspectos relevantes sobre este trabajo.
Empezando entonces en lo macro para hablar de materiales, entonces, y hablar de nanopartículas, hablemos entonces de lo que es nanotecnología y ese concepto que nosotros tenemos de nanotecnología, de que podemos manipular la materia a escala entre 1 y 100 nanómetros como por definición, y que esa manipulación de la materia va a ser entonces la ciencia aplicada al desarrollo, y la idea es que haya contribución en diferentes campos. En el campo que yo voy a centrar hoy mi atención es en el campo de la salud. Aquí vemos fotos que ustedes han tenido también en sus presentaciones y en sus trabajos de dispositivos biomédicos, de celdas solares flexibles, de dispositivos electrónicos que usamos, de lo que sería, que es en lo que voy a centrar mi atención el día de hoy, de lo que sería hablar de lo que sería, perdón, aquí voy a coger esto, de lo que sería en fármacos, que vamos a ver esto de fármacos, qué posible aplicación biomédica es la que les voy a contar hoy. Entonces, para eso hablemos de que la nanotecnología está enfocada también en el desarrollo de nuevos materiales, específicamente nanomateriales, y qué aplicaciones podrían tener. Entonces, empecemos desde lo más básico, hablemos de una nanopartícula con diferentes morfologías donde se puede desde la síntesis controlar el tamaño, la morfología, si se pueden dispersar o no las moléculas, si son estables o no, ¿cierto? Que yo pueda embeber en una matriz, ¿cierto? Que yo pueda embeber en una matriz una partícula y darle una función específica, entonces ya estoy hablando de un nanocompuesto. Un nanocompuesto en el que puedo tener nanopartículas funcionalizadas con grupos activos en la superficie de la nanopartícula o puedo tener grupos activos en la superficie por fuera, ¿cierto? Y una matriz que embeba ese nanocompuesto. Siendo así, hablemos específicamente de nanomateriales con nanopartículas. Entonces hablamos que esas nanopartículas pueden ser metales nobles, pueden ser óxidos, pueden ser nanopartículas de sílica, pueden ser nanopartículas derivadas de carbono, polímeros, ¿cierto? Y la función sería entonces esas nanopartículas hacer o estudiar estrategias de funcionalización, estrategias con diferentes grupos, ¿cierto? Diferentes grupos y diferentes estructuras con el objetivo de formar un nanocompuesto, ¿cierto? Entonces, hacer la síntesis de las nanopartículas, buscar una estrategia de funcionalización, esa funcionalización puede ser in situ o ex situ a la síntesis, puedo tener mis nanopartículas solas y después hacer la funcionalización o intentar hacer la funcionalización dentro de la síntesis. Después de hacer esto, entonces ahí sí pensar en aplicaciones biomédicas. Hablando específicamente de soluciones en el área de la salud, hablemos de nanopartículas inorgánicas que pueden ser modificadas en la superficie, que esas nanopartículas tendrían entonces que ser no tóxicas y biocompatibles para hablar específicamente en esta área. Depende entonces de varios tamaños como de varios parámetros como el tamaño, la forma, la carga, las modificaciones de la superficie y la composición de la misma. Y si tenemos estos sistemas, entonces hablemos de que esos señores, nanopartículas inorgánicas funcionalizadas, tratémoslas ahora como como sistemas estímulo-respuesta. Esos sistemas estímulo-respuesta pueden tener un estímulo externo, que puede ser temperatura, puede ser un campo eléctrico, puede ser radiación, puede ser pH, puede ser reacciones con aminoácidos o puede ser un campo magnético. Ese estímulo hace que el sistema tenga una respuesta, o libere un material, o se contraiga, o se disuelva, o se caliente y caliente el sistema. Y así, entonces podríamos hablar específicamente de que estos sistemas estímulo-respuesta sirven para hablar de lo que se llama liberación y entrega de fármacos. Cuando hablamos de liberación controlada, estamos diciendo que vamos a controlar tiempo y velocidad con que el fármaco es liberado a partir de una forma farmacéutica. Entonces, ¿cuál es la forma farmacéutica? La cápsula, la pastilla, la suspensión, la inyección, ¿cierto? A partir de mi forma farmacéutica yo controlo tiempo y velocidad, ¿cierto? Si voy a controlar tiempo y velocidad, vamos a hablar que hay dos campos
dentro de lo que se llama Drug Delivery o Control Release, que es lo que ustedes van a encontrar en los artículos de investigación. Si hablamos de liberación, hablamos de que puedo alcanzar un efecto terapéutico prolongado. Entonces me tomé un ibuprofeno que normalmente se libera en 2 horas, los 500 miligramos que me tomo, pero yo voy a controlar que se libere 100 miligramos en un momento, luego 200, luego 300 y así. O puedo predecir la cinética de liberación del fármaco, o puedo conocer su velocidad. Entonces se va a liberar en 24 horas y no en media hora. Y eso es bueno, dependiendo de qué fármaco y qué tratamiento se necesite. Liberar el fármaco a una velocidad predeterminada o local o sistemática. Lo quiero en una zona. En esa zona puede ser, un ejemplo muy normal es un tumor cancerígeno. Entonces, conduzco mi fármaco hasta allá y lo llevo y en esa zona hago la liberación. Y eso entonces va de la mano con hablar de entrega. Yo transporto el fármaco directamente al centro de la enfermedad. Y en diversas condiciones, en diferentes formas farmacéuticas, entonces lo que hago es evitar los efectos secundarios que se pueden presentar cuando yo me lo tomo vía oral y del estómago se distribuye, ¿cierto? Sino que yo llevo directamente el fármaco al sitio de interés. Entonces hablemos de que hablábamos de nanopartículas magnéticas en el título, entonces decimos, vamos a hablar de aplicaciones biomédicas. Vamos a hablar de aplicaciones biomédicas en nanomateriales que están compuestos por sistemas de estímulo-respuesta, donde tengo nanopartículas funcionalizadas y que nuestra aplicación potencial es liberación controlada o entrega de fármacos. Si hablamos de nanopartículas magnéticas, entonces hablemos de que yo puedo tener sistemas ferromagnéticos, un sistema que exhibe una magnetización permanente, o puedo tener un sistema superparamagnético que solamente responde a un estímulo externo y que en ausencia de ese campo externo no se observa una respuesta magnética. Y a eso entonces les presento F3 o 4, magnetita. ¿Listo? La magnetita tiene esa propiedad. Ella puede ser ferromagnética o superparamagnética y eso va a depender del tamaño. Si yo tengo partículas muy pequeñas, bajé a una escala muy, digamos, de unos 20, 30 nanómetros, incluso más abajo, puedo hablar de que hay un comportamiento superparamagnético, es decir, yo respondo al sistema externo solo cuando es aplicado. De resto, soy un sólido inorgánico normal. Entonces, magnetita, como vemos aquí, como dependiendo de la distancia del campo magnético, es un imán permanente, se ven las líneas de campo que sigue las nanopartículas. Entonces, si hablamos de qué es el comportamiento superparamagnético, vamos a decir que esas nanopartículas están con los monodominios magnéticos aleatorios cuando no tengo un magneto. Y entonces estoy hablando de que es un sólido inorgánico con comportamiento normal. Pero cuando yo le pongo un imán, que es la diapositiva anterior donde vimos la foto, vamos a ver que hay una alineación con el campo, ¿cierto? Y esa alineación de esos monodominios magnéticos me muestran esta respuesta. Entonces, cuando hablo de superparamagnetismo, en una curva de magnetización versus campo magnético, debo bajar y subir casi que por el mismo camino, evitando que haya esto que llamamos este camino, cuando bajo y subo por diferente camino, que se llama remanencia, y es decir, que mi sistema tenga una remanencia magnética después de yo remover el imán. Eso para aplicaciones biomédicas no es viable, porque no puede quedar un cuerpo, un sistema magnetizado después de yo remover el estímulo. Entonces lo que se busca es que usted tenga nanopartículas, en este caso específico magnetita, que exhiban un comportamiento superparamagnético y que la remanencia magnética tienda a cero. Dentro de estos sistemas de nanopartículas con potencial aplicación biomédica en los sistemas estímulo-respuesta, tenemos dos grandes grupos, los óxidos metálicos y la magnetita, que es donde voy a centrar mi atención, por eso lo tengo ahí resaltado en rojo, y sistemas de nanopartículas metálicas. Entonces tenemos la plata con su actividad bactericida, tenemos magnesio, tenemos zinc, que se utiliza por ejemplo en los cementos óseos para promover la osteointegración.
estas nanopartículas metálicas, su estímulo no es un campo magnético como les estaba contando, sino que su estímulo son respuestas en sistemas biológicos, pH, cambios de temperatura, y hacen también una respuesta que se puede aplicar en estas aplicaciones biomédicas. Centremos entonces la atención en los óxidos metálicos. Y allí vamos a hablar un poco de antecedentes o, digamos, trabajos que he publicado con respecto a obtención, propiedades y aplicación. Si hablamos de la obtención, vamos a encontrar N métodos de síntesis. Entre los más resaltados está el proceso de decomposición térmica con un precursor que se llama hierro ACAC, que con ese precursor podemos obtener nanopartículas entre 3 y 10 nanómetros. Hablamos de método Sol-Gel, hablamos de método de coprecipitación y hablamos de que normalmente se hace una funcionalización, o sea, se obtienen partículas monodispersas, hablemos entre tamaños de 5 por ahí hasta 30 nanómetros, casi todos coinciden en eso. Incluso también está la síntesis electroquímica y después lo que se hace es funcionalizar la superficie con grupos donde puedan estabilizar las nanopartículas, evitar, y acuérdense en que aquí les cuento, la magnetita en su estructura tiene las valencias 2 más y 3 más. Normalmente este 2 más quiere llegar a su estado de oxidación más alto porque es su estado energéticamente más estable y todos los sistemas siempre quieren llegar a su estado energéticamente más estable. Entonces, después de que sucede esto, queremos estabilizar esas nanopartículas. Para que no tengamos entonces una polidispersidad y cambiemos el tamaño y haya una nucleación posterior. Y segundo, para poderlas estabilizar y evitar esa posible oxidación, ese paso, en este caso de magnetita a magemita, que aunque también tiene propiedades magnéticas, no tiene tanta biocompatibilidad, puede tener efectos tóxicos y la magnetización de saturación es mucho más baja. Entonces, funcionalizamos con grupos de ácidos grasos, por ejemplo, ácidos cítricos, ácido oleico, ácido esteárico, donde tenemos una estabilización electrostática por los grupos funcionales que quedan en la superficie y tenemos una estabilización, digamos en este caso, estérica. Con respecto a las propiedades, lo que más se busca es esa magnetización de saturación por encima de 60 hasta 80 y evitar que esa magnetización de saturación baje con el fin de que esos sistemas vayan a responder frente a un campo externo. Además de que se busca que no haya una remanencia, como les explicaba en el gráfico anterior, para que no vaya a quedar el sistema con remanencia magnética. Bien. Se buscan ensayos y se han estudiado ensayos que dependiendo del tamaño de partícula, usted puede sacrificar esa magnetización de saturación, porque puede que estas nanopartículas de 7 nanómetros, como reporta este artículo, le pusieron un grupo de estabilización demasiado grande y entonces la respuesta del sistema frente al campo magnético hubo demasiado impedimento con las colas de los grupos funcionalizados, entonces tuve un muy buen tamaño, pero sacrifiqué demasiado la respuesta de magnetización. Tipos de aplicaciones, entonces puedo meter las nanopartículas en membranas de gelatina, por ejemplo, ¿cierto? Dispersar las nanopartículas. Puedo entonces funcionalizar esas nanopartículas con un fármaco y luego aplicar mi estímulo, en este caso un campo magnético. Ese campo magnético puede ser un campo magnético DC, que es un imán permanente como les mostré en la otra diapositiva, o puede ser un campo magnético AC, que puede ser una bobina como se hacen en aplicaciones hospitalarias, una imagen de resonancia magnética, donde nos meten en una cámara donde hay una bobina externa. Y ese estímulo hace que este señor pueda liberar el fármaco. Listo. Hay muchas aplicaciones y muchos reportes de sistemas estímulo-respuesta con nanopartículas de magnetita utilizando un fármaco de doxorriboncina, donde tengo nanopartículas magnéticas, funcionalizo la superficie, luego le pego la doxorriboncina, que es un fármaco utilizado para terapia en cáncer, y hago que conduzca el medicamento justo al tumor, allí libere y evite todos los efectos secundarios. Bien.
Voy a mostrarles entonces un estudio que realizamos. ¿Aló? Un estudio que realizamos en el grupo de CIEMAT, un estudio en un modelo de liberación controlada de fármacos, utilizando películas bioactivas de un biopolímero que se llama ceína y nanopartículas de magnetita con respuesta magnética. Entonces, la metodología fue sintetizar las nanopartículas. Esas nanopartículas las sintetizamos vía electroquímica, donde se obtuvo nanopartículas entre 15 y 20 nanómetros, por una síntesis poco tóxica, muy económica, 10 minutos de síntesis, utilizando como electrolito cloruro de sodio, o sea, bajando realmente la toxicidad. Después de sintetizar esas nanopartículas, hicimos una funcionalización vía ex situ con grupos de ácido cítrico y citrato de sodio, y después de hacer esa funcionalización utilizamos un biopolímero. ¿Para qué? Para tener esta forma farmacéutica. Películas bioactivas, donde esa película, la idea es que tenga un campo magnético externo y cuando tenga el campo magnético libere el fármaco. Bien, entonces las nanopartículas funcionalizadas fueron para formar, partimos de esas nanopartículas funcionalizadas, pusimos la proteína en solución y elaboramos las películas por evaporación del solvente. Entonces hicimos dispersar y compatibilizar las nanopartículas funcionalizadas con la proteína. Después de obtener una dispersión estable, entonces se obtuvieron las películas por evaporación del solvente y se evaluaron las películas de la proteína sola, proteína de maíz, las películas con nanopartículas incorporadas, y teníamos un sistema donde íbamos a utilizar un fármaco modelo como acetaminofén. ¿Por qué un fármaco modelo? Estamos haciendo, perdón, voy a volver aquí y estoy diciendo que voy a hacer un modelo de liberación. Si voy a hacer un modelo de liberación y lo que me interesa es mirar mi sistema que tanto responde al campo magnético, entonces no puedo decir que voy a utilizar un fármaco nuevo también, no. Utilizo un fármaco que ya esté estudiado, que la farmacopea me diga cómo lo miden, qué longitud de onda le va a dar, en qué liberación normalmente tiene, qué solubilidad normalmente tiene. Entonces, utilizo un fármaco que ya está estudiado como un fármaco modelo, acetaminofén. Y lo incorporamos también en las películas. Entonces, ahora tenemos diferentes configuraciones. Ceína, que es el biopolímero solo, ceína nanopartículas y ceína nanopartículas acetaminofén. Estábamos aquí en tinieblas ya. Listo. Entonces, les voy a mostrar a continuación qué resultados obtuvimos con respecto a esos sistemas que les conté, la ceína sola, ceína nanopartículas y ceína acetaminofén. Entonces, cuando hicimos la caracterización de cómo quedaron esas nanopartículas después de haber sido embebidas en las películas, entonces vemos aquí los sistemas ceína nanopartículas y las nanopartículas solitas funcionalizadas. Entonces vemos que las nanopartículas funcionalizadas tienen una magnetización de saturación de 69. Ambas continúan teniendo un comportamiento superparamagnético, lo que es muy atractivo. Y vemos que aquí las nanopartículas, cuando ya están en la película, baja su magnetización de saturación, pero sigue siendo alta, lo que hace promisorio que yo pueda utilizar estas películas donde vaya a tener un estímulo y una respuesta de ellas. Estas curvas nos dan una idea de la magnetización versus temperatura, nos dan una idea, aquí hacen una simulación, completa aquí la campana de Gauss, y puede mirar el diámetro de las nanopartículas o de los monodominios magnéticos alineados. Esto lo hacemos en un PPMS. Vemos que el diámetro es entre 20.5 nanómetros, y vemos cómo podemos observar que este comportamiento de field cooling y zero field cooling nos muestra una evidencia de comportamiento superparamagnético.
Continuando con la caracterización, evaluamos estas películas, qué le pasaba a las nanopartículas, si tenían respuesta magnética o no, utilizando una FM en una nueva modalidad. Vamos a decir que es MFM porque le pusimos un imán a la muestra. Entonces pusimos la película, ¿cierto? Le pusimos un imán debajo y se supone que las partículas deben responder al imán. ¿Y cuál era la pregunta? Si dentro de esas películas todavía respondían a ese campo magnético externo, porque esa era la forma farmacéutica que se estaba promoviendo, esa era la forma farmacéutica que se iba a utilizar. Entonces, si en esas películas ya no había respuesta, pues no se podían utilizar. Entonces, hicimos un símil con que el cantilever o la punta, que la sonda que toca la superficie en esta prueba, era como un resorte. Entonces íbamos a tener la constante del resorte y la frecuencia de vibración. Y lo que observamos en las imágenes es que cuando no tengo campo magnético, 0 teslas, ¿cierto? Y cuando tengo un campo magnético de 0.47 teslas, puedo ver la diferencia cuando no tengo nanopartículas y cuando tengo nanopartículas. ¿Cómo lo vimos? Lo vimos con cambios de frecuencia. Cuando no hay imán y cuando hay imán, vemos unas zonas oscuras, unas zonas más claras, con un cambio de frecuencia evidente. Entonces vimos que cuando no tengo campo, la frecuencia es muy baja, y cuando voy aumentando el campo magnético de este imán, las teslas que entrega el imán, entonces voy aumentando la frecuencia y voy viendo imágenes como esta, mostrando así por MFM que la superficie sí tenía una respuesta magnética, sí presentaba una respuesta frente a mi estímulo. Mi control es un imán. ¿Listo? Entonces, para evaluar las actividades o la liberación inducida por nanopartículas, utilizando como estímulo, en este caso como control remoto, un campo magnético, hicimos 2 estudios. El primero fue de disolución, donde en esta película tenemos nanopartículas, tenemos el polímero y tenemos acetaminofén. ¿Listo? El fármaco modelo. Y luego vamos a tener, este sería el equipo de disolución, donde metemos la solución, se mide por ultravioleta visible a las 2 horas para ver qué emisión o qué absorción tuvo el sistema. Y por otro lado hicimos una difusión, donde en unas cámaras de difusión pusimos estas 2 camaritas, y acá en la mitad, en la unión, pusimos la película. Y a este lado le pusimos el imán. Aquí estaba la solución de acetaminofén, y aquí mi película es solamente nanopartículas, ceína. Aquí, o Sein Protein se llama, ceína. El acetaminofén aquí está dentro de la película y aquí está en la solución. Entonces lo que queríamos ver era cuánto era capaz de atravesar la membrana el acetaminofén. Entonces, mecanismos de liberación, disolución y difusión. Esto lo evaluamos también por ultravioleta visible a 24 horas e hicimos espectroscopía de impedancia electroquímica para mirar, utilizando unos electrodos de platino, qué podía pasar con la resistividad del medio. ¿Qué encontramos como primer resultado en la disolución? Encontramos que cuando yo le pongo un imán al sistema, ceína, nanopartículas, acetaminofén, controlo la variabilidad de difusión. Miren cómo cambia la variabilidad de difusión de los datos cuando tengo o no tengo el imán. Entonces, mejoro el desempeño de las partículas, perdón, del sistema. Si miramos en disolución, el primer sistema, tengo ceína, acetaminofén, y voy a variar el campo magnético aplicado. Entonces, no tengo campo, aplico 0.3 teslas, 0.4 teslas, 0.5 teslas. Y vemos cómo el perfil de liberación va aumentando en porcentaje a medida que yo aumento el campo magnético, incluso por encima de lo que es el sistema solito. Este sistema es sin nanopartículas y los sistemas verdes son con nanopartículas. Listo.
¿Qué significa esto? Ah, pero está por debajo. No importa, es que yo estoy controlando, estoy diciendo que con el imán yo controlo la liberación. Que sea más rápida o que sea más lenta va a depender de la aplicación, pero que yo lo pueda controlar, pues es el resultado esperado. Lo mismo sucede aquí. Antes dijimos, bueno, listo, ya sabemos que aumenta cuando aumento el campo magnético y que puedo controlar la liberación. Ahora vamos a mirar si tiene que ver con la concentración de nanopartículas que hay en la película. Decimos 10% de nanopartículas y 20%, pues porque el sistema debe estar saturado de nanopartículas para que haya una respuesta, sobre todo en el campo farmacéutico. Entonces vimos que es muy similar, o sea que casi coincide con el perfil, entonces podemos atribuir que realmente la respuesta proviene realmente del campo magnético. Si hablamos de los resultados de difusión, cuando hicimos difusión y la evaluación por ultravioleta visible tomando muestras a 24 horas, observamos que el porcentaje de liberación de la aceína, en este caso de difusión o de que la acetaminofén es capaz de atravesar la película, está por debajo de todas las demás. Entonces está 3,49, un porcentaje de 4,27, 15,60, 22,5. Vemos como la tendencia es, cuando no tengo imán y cuando tengo el sistema solo, estoy hablando de una similitud, pero cuando tengo imán, promuevo esa difusión. Es como si dijéramos, o el mecanismo que estamos diciendo que sucede ahí, es que vamos a decir que aquí está mi película, ¿cierto? Y que aquí está la camarita de difusión, que aquí está la solución de acetaminofén y aquí tengo agua solita, y acá fue que yo saqué la muestra. Vemos cómo el imán promueve, acuérdense que vimos por allá la diapositiva donde las nanopartículas se alinean con el campo magnético. Entonces esa alineación, esos monodominios alineados con el campo, parece como que generaran canales de difusión y promovieran por esos canales dentro de la película el paso de las moléculas de acetaminofén de un lado a otro. Eso también lo evidenciamos cuando hicimos la espectroscopía de impedancia electroquímica y graficamos lo que era la resistencia a la difusión con respecto al tiempo, y vimos como la resistencia a la difusión era menor cuando yo tenía mayor campo magnético. Es decir, hay congruencia en los resultados. Quiere decir que sí podemos entender que hay un mecanismo de difusión que es promovido por la respuesta magnética que presentan las nanopartículas en el sistema. Y a medida que el campo es más fuerte, pues la resistencia es menor, o sea que la difusión es mayor. ¿Qué aspectos relevantes podría contarles entonces? Que el perfil de liberación fue modificado con la adición de las nanopartículas a un polímero de ceína que se utiliza actualmente como un polímero para las formas farmacéuticas, como polímero de liberación lenta. También se utiliza en la industria alimenticia para hacer recubrimientos, empaques, por ejemplo, de una salchicha, estos biopolímeros. Estos biopolímeros se utilizan como forma farmacéutica, pero para hacer liberación lenta. Y yo aquí con el imán puedo controlar o que sea más lenta o que sea más rápida, dependiendo del mecanismo, si es difusión o si es disolución. Todo depende de qué, de un campo que yo utilice, o sea, aprovechándome de esa respuesta que presentan las nanopartículas o el sistema al estímulo externo. El perfil de la liberación va incrementando la velocidad con los valores del campo magnético. A medida que hay más campo, entonces libera más, y se evidencia que el cambio de perfil no depende de la concentración de las nanopartículas, es decir, con un 10% yo ya obtengo ese perfil de liberación. Bueno, muy bien, muchas gracias por escucharme. Bueno, espérenme que me falta una cosa muy importante. En esta diapositiva quiero contarles qué podemos hacer con estos sistemas. Cuando yo tengo sistemas estímulo-respuesta, y hablemos específicamente de ese que les presenté resultados, ceína nanopartículas, yo puedo tener 3 retos. Uno, hacer un dispositivo implantable. Otro, hacer una pastilla inteligente. Otro, hacer un dispositivo dérmico. ¿De cuál estamos más cerca? Entonces hablemos de un dispositivo implantable como no recuerdo cómo es el nombre, ese dispositivo que se ponen las mujeres para planificar, ¿cierto? Que está dentro de la dermis y que uno podría ubicarlo y empezar a hablar de la liberación. ¿Cómo? Poniéndose el imán en la piel o metiéndose a una cámara con como la resonancia que tiene un imán así.
o un dispositivo dérmico, esa película, usarla como un parche y con el tiempo, pues usted está poniendo el imán y con el tiempo ir liberando, pues no necesariamente tienen que ser nanopartículas magnéticas. Acuérdense que también los sistemas estímulo-respuesta responden a temperatura, a radiación y a otro tipo de dispositivos, perdón, de estímulos. Y la pastilla inteligente es que yo me la tome y ya tenga yo un dispositivo muy inteligente, digamos, que responda controladamente desde afuera del sistema. Digamos que de este estamos todavía muy lejos. Estamos cerca de este y cerca de este. Una solución a la salud así tangible. No hablemos de cáncer, que de eso habla todo el mundo. Hablemos de enfermedad como diabetes, por ejemplo. En Colombia, 1 de cada 10 adultos mayor de 40 años puede padecer de diabetes. Esto podría mejorar la calidad de vida para que usted no tenga que inyectarse insulina diariamente, sino que usted pueda tener su parche con insulina, evitar los efectos secundarios y simplemente con un sistema de estímulo-respuesta controlar la liberación dosificada a lo que usted realmente necesita. Entonces es un reto obtener uno de estos tres dispositivos utilizando este tipo de sistemas. Es un reto para la investigación en biomateriales y pues para los pinitos que uno va construyendo con este tipo de resultados. Ahora sí, muchas gracias por su atención y quedo atenta a lo que dudas, comentarios, preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Tiffany. Muy interesante el tema. Los invitamos a que se animen, nos levanten la manito o nos coloquen pues como sus inquietudes, comentarios en el chat. Tiffany, yo tengo una duda desde el desconocimiento total de esta, digamos que esta tecnología. En el caso, por ejemplo, de cuando hablabas de las cápsulas inteligentes, los sistemas, los drivers, para que lleguen específicamente al órgano, ¿se basan en qué? Bueno, mira, por ejemplo, no hablemos de las pastillas porque de eso estamos muy lejos. Hablemos Okay. de sistemas inteligentes que ya se usan y que se hacen en una terapia que se llama hipertermia. Entonces, en la hipertermia, a usted le inyectan en su torrente sanguíneo un ferrofluido, nanopartículas de magnetita funcionalizadas con un fármaco como doxorubicina. Te inyectan esa solución en el torrente sanguíneo, te meten en una cámara de resonancia y con el imán, obviamente pues un monitor, conducen el fármaco. Entonces lo que diríamos drug delivery, estamos llegando a la zona del tumor. En la zona del tumor no solo, ya llegamos con la respuesta magnética, pero el efecto es que hacen un calentamiento de las partículas y se libera el fármaco y se hace apoptosis de las células cancerígenas. Entonces, ese sería como el método cuando voy a hacer entrega. O sea, llevo el sistema aprovechándome de esa respuesta magnética, usando una cámara de resonancia y libero el fármaco en la zona y eso evita un montón de efectos secundarios, por ejemplo. Y lo otro es esas nanopartículas o los materiales que se utilizan para recubrir, por ejemplo, las nanopartículas, para embeberlas, todos esos materiales son completamente miscibles pues, en el organismo. Tienen que ser biopolímeros. Mira, por ejemplo, que en los antecedentes les mostré que están en gelatina, ¿cierto? Entonces, gelatina, si usted declara la fuente, si es de bovino, si es de cerdo, si es de pescado, para sacar su registro sanitario, no tiene ningún problema, es totalmente biocompatible la gelatina. Este que yo les mostré es una proteína de maíz, que actualmente FDA lo tiene aprobado para alimentos y para fármacos. Normalmente tienes que meterlo en una matriz y poner el vehículo del fármaco en una matriz biocompatible. Estas nanopartículas son biocompatibles, las nanopartículas de magnetita. Y adicional a eso, pues la matriz y todos los sistemas que usted utilice tienen que ser biocompatibles. Entiendo. Y aunque mira que, por ejemplo, si hablamos de un parche dérmico, eso no entraría al estómago. ajá. ¿Cierto? Estaría solamente en la dermis. Sí,
Bueno, tenía una pregunta adicional, pero se me acaba de ir. Eh, Voy a hacer aquí memoria porque precisamente era como sobre lo que estabas hablando, pero se me fue. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí, yo quería primero agradecerle a Tiffany por habernos presentado los avances de su trabajo, súper interesante. Es una forma de liberación de fármacos controlada que no conocía. Me parece bastante interesante. Tengo, Tiffany, una pregunta en cuanto a la matriz usada. Dices que son biopolímeros y a la forma en la que se integran las nanopartículas. Estas matrices eh, permiten o se obtienen bajo qué tipo de método de procesamiento. Es, Permiten de pronto, no sé, llevar a que se puedan termoformar o que tengan algún tipo de facilidad de procesamiento a través de procesos térmicos eh, para, no sé, para poder fabricar diferentes geometrías de las cápsulas o medicamentos que se vayan a fabricar. Bueno, entonces, las formas farmacéuticas que se presentan actualmente, entonces hablemos de esta proteína específicamente. Estamos hablando de esta proteína de maíz, ¿listo? Al ser una proteína, perdón, su estabilidad térmica no es muy alta, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de una extrusión, una inyección, un moldeo por compresión, no vamos a pensar como pensamos en un polietileno, por ejemplo, o en un polímero que tenga más resistencia térmica, ¿cierto? Entonces, no lo vamos a pensar por ahí. Vamos a pensar en que las formas farmacéuticas en este momento de esto son películas o cápsulas. Hablemos de las películas. Yo aquí tengo grupos funcionales en la superficie, esto realmente en soluciones o menos, y estas partículas por potencial Z exhiben entre menos 0.35 milivoltios y menos 50 milivoltios. ¿Listo? Entonces están cargadas negativamente. Esta señora y las gelatinas, por ejemplo, son grupos anfifílicos. Aquí tienen aminas, grupos nucleofílicos que se pueden venir a pegar por acá de estos carbonos electrofílicos que hay aquí, o interacciones por puentes de hidrógeno o interacciones electrostáticas. Eso hace que con esas interacciones de los grupos funcionales yo pueda formar una dispersión estable, una dispersión de las nanopartículas en una solución de la proteína. Realmente yo lo que formo es una solución de la proteína o una solución de la gelatina. Supongamos en la gelatina, por ejemplo, el procesamiento es diferente, hay que hacer un entrecruzamiento, bueno, no, hay que hacer una separación de pesos moleculares y luego un entrecruzamiento. Pero aquí simplemente es interacción entre los grupos funcionales, formo la solución y esta película es formada por evaporación del solvente. ¿Listo? Si pienso en cápsulas, que ese es otro trabajo que estaba haciendo con el profesor Andrés Vargas en el ITM, era que ya estábamos haciendo entonces microemulsiones. Intentamos hacer cambios de fase donde la ceína quedara como un tipo de estructura core shell con las nanopartículas por dentro. Entonces allá estábamos hablando de técnicas de micropulsión. Pero mira que todavía estamos hablando de técnicas de obtención más de síntesis química, más de interacción que de procesamiento. O sea, para hablar de que las cápsulas se formen por un método de procesamiento diferente, todavía no creería por la estabilidad térmica que tiene ese biopolímero. Claro, y si parte de un polímero en solución han intentado de pronto o han pensado, que me parece que puede ser interesante, hacer electrohilado de Sí, estas soluciones. eso sería armar unos escafos de esos. Lo intenté con el profesor Omar, pero al final no se pudo concretar nada. Y en Secoltec, cuando estaba haciendo el doctorado, hicimos algunas. Lo que pasa es que dependiendo de la forma farmacéutica, evaluarás el mecanismo de liberación, si es difusión, si es liberación. Entonces, había una forma farmacéutica te da un espectro de aplicación, no solamente el perfil de liberación. Entonces, digamos que son rutas que se pueden explorar, pero que hacen parte como de un camino de investigación diferente. Claro, porque se puede pensar de pronto en gasas liberadoras de fármacos también, como Hoy, algún tipo. Ujú.
Perdón, no, tranquilo, termina. No, no, dale adelante. No, porque también estuvimos proyectando hacer algo como esto, haciendo electroaislado, pero para ingeniería de tejidos, también en el ITM, pero nos quedamos en la propuesta. Pero no, digamos, no me he metido ahí, pero sería una forma muy interesante porque también se podría aprovechar no solo en liberación de fármacos, sino en ingeniería de tejidos para hacer estos sistemas. No, súper, muchísimas gracias, Tiffany, por esta presentación. Listo, Mauricio. Tiffany, la otra pregunta que tenía era un poquito por donde iba Mauricio, porque por ejemplo en el caso de dispositivos de implantación en donde normalmente se tienen que hacer activaciones o modificaciones superficiales para evitar las bacterias y todo este tipo de cosas, por ejemplo, un sistema de estos para liberar antibióticos o para liberar sustancias, por ejemplo, que repelan bacterias, pero pues me imagino yo pues que son pasos como ya muy hacia adelante en contacto con otros materiales, por ejemplo, y no solamente pues como sistemas aislados. Sí, claro, a una forma farmacéutica, antes de usted poder hacer estudios, hay que hacer citotoxicidad, genotoxicidad, mirar si le proliferan hongos, si no. Incluso si va a ser dérmico y externo es mucho más fácil, pero si va a ir a estómago, si va a ser implantable, hay que hacer muchos estudios. O sea, aquí el primer estudio es mirar que el sistema funciona, sintetizaste el sistema, obtuviste el sistema, funciona y tienes un perfil de liberación promisorio para buscar una aplicación. Una vez encuentres una aplicación, hay que hacer muchos estudios para poder pensar que esto pueda ser real, que pueda sacar un registro sanitario y que lo puedas utilizar. Súper. Pues muchísimas gracias, Tiffany. Bueno, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias para todos. Esta charla, al igual que las anteriores, las vamos a publicar en el canal de YouTube para que ustedes tengan acceso a ella en cualquier momento. Tiffany, muchísimas gracias. Contigo cerramos este ciclo en donde hemos visto pues como una cantidad de estrategias, de nuevos materiales, de nuevos desarrollos en todo el campo, tanto biomédico como de biomateriales, que es muy interesante y que obviamente propende mucho como eh, por la salud y por el bienestar de la gente. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y bueno, ya nos vemos con ustedes el próximo año con unas propuestas nuevas que les tenemos y bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, a todos por escucharme y bueno, feliz noche ya. Que estén muy bien, hasta luego. Adiós, Chao. muchas gracias.